Hola, yo soy Artemisa y hoy vamos a continuar con el vídeo anterior. Seguimos con la etapa del barroco. El barroco nace en Italia, más en concreto en Roma. Lo podemos dividir en tres partes. En un primer barroco o barroco temprano que se desarrolló entre 1580 y 1630. Luego este pasaría a un barroco pleno entre 1630 y 1680, la cual fue la fase de mayor esplendor. Y acabaríamos con un barroco tardío o decorativo, entre 1680 y 1750. Con esta última etapa del barroco hay debate, porque hay algunas personas que lo llaman barroco tardío o decorativo y otras que hablan de esta etapa como otro movimiento artístico llamado rococó. El barroco nace originado por una nueva forma de ver el arte con numerosos campos artísticos, desde la pintura, escultura, arquitectura, hasta la música, danza, teatro y literatura. Este movimiento se da principalmente en Europa occidental. Debido al colonialismo, también se da en diversas colonias de potencias europeas. Al término barroco se le da un significado de recargado, engañoso, caprichoso. También se usa para definir lo irregular, asimétrico y poco estético. Este estilo rompía con lo clásico. El barroco se dio en una época de depresión económica. Esto se dio gracias a las malas cosechas y a las guerras provocadas entre católicos y protestantes. Este estilo tiene una serie de características, como por ejemplo la ya mencionada ruptura con el estilo clásico, que los sentimientos predominaban sobre la razón. Se buscaba sorprender y causar admiración. Hay una búsqueda de plasmar el movimiento y a la misma vez se busca mostrar el realismo más doloroso de la vida. También destaca unos juegos de luces, sombras y colores. El poder del movimiento artístico estaba bajo el papado y la monarquía. La pintura barroca fue diferente dependiendo del lugar donde nos encontremos. Sin embargo, todas cuentan con una gran influencia italiana, donde surgieron dos tendencias contrapuestas. El naturalismo, basado en la imitación de la realidad natural, con un gran uso del claroscuro. Y posteriormente la pintura evolucionó a un estilo más decorativo, predominando la pintura mural, las escenografías lujosas y exuberantes. Destacamos a Caravaggio y a Gian Lorenzo Bernini. La escultura barroca adquirió el mismo carácter dinámico, sinuoso, expresivo y ornamental que la arquitectura, destacando el movimiento y la expresión, partiendo de una base naturalista pero deformada a capricho del artista. Por temática, junto a la religiosa, tuvo bastante importancia la mitológica, sobre todo en palacios, fuentes y jardines. A destacar Gian Lorenzo Bernini. La arquitectura se caracteriza por tener unas piezas sustentantes y cubiertas, arcos de medio punto, bóvedas de cañón, columnas, pilastras y frontones. Aparece la columna salomónica y el estípite. Surge un cierto interés sobre las columnas y el muro adquiere un carácter dinámico. Se buscaba impresionar, pero con materiales muy pobres, con el objetivo de conseguir ricos efectos decorativos de forma económica. Se usaban materiales como la piedra, el ladrillo y el estuco. La principal obra de la arquitectura barroca italiana fue la iglesia, que se convirtió en el máximo exponente de la propaganda contrarreformista. Destacamos a Francesco Borromini. El barroco, representado en el resto de artes, al igual que las anteriores, se desarrollaron bajo conceptos políticos, absolutistas y religiosos contrarreformistas. En la literatura barroca destacamos el siglo de oro español, con artistas como Góngora, Quevedo y Calderón de la Barca. En música destacamos a Bach y Händel. La danza era considerada un pasatiempo más que un arte, aunque con el tiempo fue cobrando protagonismo. El país principal donde la danza cogió importancia, donde se dieron las mayores innovaciones, fue Francia, gracias sobre todo al patrocinio del rey Luis XIV y su pasión por la danza, conocido este como el Rey Sol. Las artes gráficas tuvieron una gran difusión durante el barroco, continuando el auge que tuvo durante el Renacimiento. Ahora vamos a hablar del barroco en el resto de Europa. El barroco en España. Con la arquitectura, lo barroco se fue introduciendo paulatinamente, sobre todo en la recarga decoración interior de iglesias y palacios. En España perduró la escultura religiosa de herencia gótica, generalmente en madera policromada, aunque a veces añadían ropajes auténticos. Destacamos a Francisco Salzillo y Diego Velázquez en pintura. En Francia también se dieron las dos corrientes surgidas en Italia. El principal pintor naturalista fue Georges de la Tour y el clasicista Claude Lorrain. En Francia la escultura fue heredada del clasicismo renacentista. Y en arquitectura, bajo los reinados de Luis XIII y Luis XIV se iniciaron una serie de construcciones que pretendían mostrar la grandeza del monarca y el carácter sublime y divino de la monarquía absolutista. Destacamos el Palacio de Versalles. Acabamos con el barroco en Países Bajos, donde el calvinismo determinó una arquitectura más simple y austera, de líneas clásicas, con ponderancia en la arquitectura civil, como la Bolsa de Ámsterdam. En la escultura barroca se limitó a un único nombre,
el también arquitecto Hendrik de Keyser, formado en el manierismo italiano. Destacamos el monumento funerario a Guillermo I. En pintura destacó especialmente Rembrandt, artista con un estilo cercano al tenebrismo pero más difuminado, con una penumbra más sutil y difusa. Cultivó todo tipo de géneros, desde el religioso y mitológico hasta el paisaje y el bodegón, así como el retrato, donde destacan sus autorretratos.